Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos hoy a su podcast Charlando y Conectando. Tenemos hoy un invitadazo de lujo y un tema maravilloso, un tema que creo que nos va a poder servir a chicos grandes para mucho, a papás, mamás y jóvenes. Hoy tenemos el tema de TCAs y tenemos a un súper invitado, una persona que sabe muchísimo del tema, pero además de saberlo, te lo hace muy fácil de que lo entiendas. Entonces, hoy tenemos aquí a Ricardo Herrerías con nosotros. Bienvenido, Ricardo. Muy, Además, me encanta que eres joven y que tienes muchísimo conocimiento al respecto. Entonces, bienvenido. al contrario, muchísimas gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Ok, a ver, platícame. TCAs son trastornos De de la conducta conducta alimentaria. alimentaria. Ok, Exacto, esos son los trastornos de la conducta alimentaria. ok. Eh, yo si pienso en trastornos, siempre pienso en bulimia y anorexia. ¿Sí? Y creo que eso nos pasa no nada más a mí, sino a la mayoría de las personas. Ujú. Entonces, me gustaría, como para entrar un poquito en tema, que tú nos dijeras qué son realmente los trastornos y sé que hay más, ¿no? Entonces, que nos abras un poquito la puerta a estos trastornos y ya en base a eso, pues nos arrancamos con preguntas un poquito más para nuestra audiencia, por favor. Ok, sí, es muy normal pensar en trastornos de la conducta alimentaria y pensamos en anorexia y en bulimia, ¿no? Porque son los más sonados. Pero realmente un TCA, si lo puedo definir de una manera como muy general, se tienen que cumplir dos condiciones. La primera tiene que haber una mala relación con la comida, ¿sí? Mala relación con los alimentos, ya sea que se le tenga miedo a los alimentos, ya sea que se le tenga un cierto estigma a los alimentos, ansiedad hacia comer, hacia cualquier conducta que tenga que ver con alimentarme, y las conductas que vienen de por medio con conductas compensatorias o purgativas como son ayunar, hacer ejercicio, vomitar, laxarme, etcétera. Y tiene que haber una mala relación, sobre todo con la imagen corporal, ¿sí? Ok. No hay satisfacción corporal, hay bastante odio, rechazo, estigma hacia el cuerpo. Entonces, cuando tú juntas cuando hay una mala relación con la comida y con una imagen corporal en donde yo rechazo, critico mi propio cuerpo o me siento insatisfecho o hay una insatisfacción constante y crónica con el propio cuerpo, cuando se cumplen esas dos condiciones, podemos hablar de que hay un trastorno de la conducta alimentaria. Como bien dices, es un espectro, ¿no? Hay desde trastornos de la conducta alimentaria leves y que están empezando hasta obviamente trastornos de la conducta alimentaria muchísimo más graves y que ya la persona está en riesgo inminente de muerte. Entonces es algo muy, muy amplio. Ok, sí, pero ahorita vamos a llegar a esos índices que de verdad, esta semana que los estaba viendo decía, wow, qué susto, de verdad, Claro. los índices que tenemos. A ver, te voy a platicar yo una situación que viví y me preocupa como papás Ujú. también desde pequeños, ¿sí? Cuando el niño no es consciente de este cuerpo y que si estoy bien, mal, que si estoy con sobrepeso, no sobrepeso, que si estoy sano o no, empezamos como a imbuir en los niños pequeños. Caso que viví. Una amiga estaba obsesionada porque sus hijos se alimentaran muy bien, ¿no? Entonces en la mañana, platón, no plato, platón de frutas y no te podías parar de la mesa si no te acababas este platón de frutas, ¿no? Entonces era kiwi, naranja, mango, papaya, sandía, melón, ¿no? O sea que en mi casa a lo mejor con el platón comíamos todos la fruta de la semana, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces el niño no se podía parar de la mesa si no se acababa esto, ¿ok? Bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien la educación de sus hijos, ¿no? Pero va pasando el tiempo y en alguna ocasión me encuentro a su hija escondida en una alacena, ¿sí? Atragantándose así, Teniendo un atracón. un atracón, ¿sí? De Oreo. Pero te estoy hablando de una criatura, o sea, de niños chiquitos, unos Ujú. 10, 12 años. Entonces, ahorita que tú decías, esta concepción del cuerpo, pues sí, pero nosotros muchas veces como adultos, ¿sí? No nos damos cuenta de cómo empezamos a meter dentro de nuestras familias, en nuestra educación, esto. Entonces, no es que le estoy diciendo que el cuerpo es muy importante, pero pues empieza a respirar en el ambiente. Y entonces eso se me hace muy grave. A ver, y justamente, porque muchas veces me dicen, bueno, pero es que yo no le dije a mi hija, a mi hijo,
Nunca le hablé directamente de su cuerpo. Ok. Una, eso no es necesario para dar un mensaje, porque si tú, es lo que yo le digo siempre a los papás, congruencia. O sea, si tú le dices a tu hija, a tu hijo, no, qué bárbara, es que no, tu cuerpo es perfecto tal y como es, etcétera, pero tu hija, tu hijo constantemente te ve a ti, tal vez mamá, pesándote constantemente, restringiendo la comida, criticando tu propio cuerpo, criticando cuerpos ajenos, ese es el mensaje que va a recibir, no el que tú le estás dando. Primera. Segunda, siempre que hay un atracón, siempre que estamos viendo que hay una conducta de atracón, sí o sí hay una conducta restrictiva. No existe el atracón sin restricción. Entonces, cuando de pronto, el caso que tú me estás contando ahorita, una charola llena de fruta, ahí no hay ningún tipo de variedad, no hay ni grasas, no hay otro tipo de carbohidratos que no sea la fruta, no hay verdura, no hay proteína, no hay fruta, que desde ahí me imagino que hay como esta mala concepción de que solo si comes fruta es algo No, positivo. esa era la primera parte. O sea, no, o sea, tenía que continuar el, no sé, el huevo, tal. O sea, este era el No. plato uno, no, o sea, de la alimentación en la mañana. Y me imagino que por este estigma, justo no había ni dulces, no había azúcar, no había galletas, no había nada, no había pasta, no había... Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Hay una restricción muy importante. Tú te puedes dar cuenta en una fiesta infantil cuando hay niños que viven restricción en su casa porque son los que están pegados a la mesa de dulces con una ansiedad brutal No, pues y se sí. están, y se están atascando todo el tiempo. Cuando hay restricción, cuando tú generas una restricción mental o real en la vida, el cuerpo va a buscar un atracón. El cuerpo va a buscar compensar, Nivelar eso en la... Sí, claro. nivelar. Y todo lo que es restrictivo genera ansiedad, ¿no? Si yo te digo, ¿sabes qué, Rosana? Nunca jamás en la vida vas a volver a comer una galleta. Lo primero que te va a empezar a entrar es la ansiedad de quiero una galleta, quiero una galleta, quiero una galleta. Al contrario que si yo te dejo galletas constantemente libres. No, porque esa es otra. No es que si yo le dejo galletas se las va a comer todas. No, no es cierto. Sí. Si el niño o la niña tienen libre acceso a las galletas, no les generas ansiedad. Y muy probablemente se van a comer una o dos y después ya no se las van a comer. ¿Por qué? Porque justamente sabe la mente y el cuerpo que tiene acceso a eso. Entonces, cuando empezamos a restringir, a limitar, y también es importante decir, ok, quiero que coman bien. ¿Qué es bien? ¿Según quién? ¿Quién me dijo? ¿Qué nutrióloga o decidí yo? Y la nutrióloga que me lo dijo, qué estudios tiene, cómo practica la nutrición, es algo sano, saludable, está indicado para niños, porque ningún niño en general debería estar a dieta a menos de que tenga una enfermedad, pero poner a un niño a una dieta es violencia, al igual que un adolescente, es violencia. Entonces, siempre hay que cuestionar por qué hago las cosas, desde dónde hago las cosas, qué mensaje les estoy dando a mis hijos. Y si estoy viendo que están teniendo un atracón, es a consecuencia de lo que estoy Sí, haciendo, sí, sí, sí. o me voy a espantar y ahora voy a restringir más, porque ese es el ciclo del atracón. Veo que te atracas, veo que estás comiendo galletas, entonces ahora restringo más, porque claramente no te estoy alimentando lo suficientemente bien. Y lo único que estoy haciendo es retroalimentar el atracón. Sí, Entonces, correcto. Entonces, esa es una pésima relación con el alimento. pésima relación O con el sea, alimento. entonces de niños. Entonces, característica uno de los trastornos, o sea, sería esta, la mala relación con el alimento. Mala relación con el alimento, una mala relación con los alimentos, justamente porque tiende a venir de estigmas hacia la alimentación y por el miedo a lo que los alimentos provocan en el cuerpo de voy a engordar, voy a subir de peso, me va a envenenar, esto no está siendo saludable. Esa es la primera característica. Y ya después entra la parte de dismorfia o insatisfacción corporal, que es yo cómo vivo a mi propio cuerpo, qué pienso acerca de mi propio cuerpo. Y que ahí los medios y todo lo que hoy tenemos, redes sociales, también ayudan o han ayudado a que esa imagen corporal o me afecte, o sea, me afecte el ver una imagen determinada y yo saber que no tengo ese cuerpo o nunca a lo mejor por la composición ósea que tengo lo voy a tener y entonces empiezo a tener cierta aversión al alimento y empiezo a cambiar o a modificar mis hábitos, mis conductas o va más... Te voy a decir que yo creo que va muchísimo más profundo que esto. Realmente los trastornos de la conducta alimentaria son un mecanismo de defensa de la mente. Están protegiendo de algo. ¿Sí? Cualquier trastorno, patología, lo que sea que vamos de la mente, es una protección hacia un dolor muchísimo más interno, muchísimo más profundo.
Yo después de estudiar trastornos de la conducta alimentaria, justamente por eso me dediqué a estudiar trauma. Soy psicotraumatólogo y me dediqué mucho a eso, porque antes se pensaba que los trastornos de la conducta alimentaria no tenían cura, que solamente podíamos regular y modular los síntomas. ¿Sí? Entonces, si hay una bulimia, que deje de vomitar, si hay una anorexia, que se deje de restringir, pero por eso se decía que se vivía Que con no se ellos cura. toda la vida. Sí, ¿Cuál sí. es el tema? Que justamente si tú estás tratando solamente la sintomatología y no estás tratando la raíz, obviamente va a durar toda la vida. O Y sea, por eso volvía y otra por vez eso y recae y recaen y recae y recaen y recae. recaen. ¿Por qué? Porque la anorexia y la bulimia estaban protegiendo de algo. Protegen, al igual que el alcoholismo. El alcohol al alcohólico lo protege de algo, es una anestesia para algo. Lo mismo son los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, sí, toda la cultura de dietas, sí, todos los mensajes acerca del cuerpo, obviamente no ayudan y agravan muchísimo la situación, pero sí creo que cuando alguien ya desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria, si escarbamos, tendemos a encontrar cosas en su infancia bastante fuertes, graves y duras. Entonces, por ejemplo, justo una mamá que todo el día critica el cuerpo, una mamá que dice, no, es que sabes que así nadie te va a querer, no, es que sabes que estás comiendo mucho, no, sabes que mejor ya no vamos a comer eso y porque mira, tu amiga está gordita y fíjate cómo la... Lo que le estás dando a entender a una niña que tú le estás dando ese mensaje es, no eres suficiente, tu Claro, cuerpo es insuficiente, tu cuerpo no puede ser amado. Y para una niña, tu cuerpo no es tu cuerpo, eres tú. Tú no puedes ser total. amada, tú no eres suficiente. Y hay una herida de rechazo ahí gravísima, de la cual se va a tener que estar defendiendo constantemente. O, por ejemplo, digo, no sé qué tanto puede entrar en temas muy No, delicados todo aquí, adelante pero, aquí, sí, bien, por bien. ejemplo, por eso hay una correlación tan fuerte entre la anorexia y el abuso sexual. Un gran porcentaje de las personas que viven con anorexia sufren algún tipo de abuso sexual en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mente a veces se intenta proteger diciendo, ¿sabes qué? Abusaron de mí, abusaron de mi cuerpo. Y la mente tiene unas tendencias muy fuertes a echarse la culpa. Entonces dice, ¿sabes qué? Si yo, teniendo un cuerpo infantil, abusaron de mí y tal vez yo provoqué esto, que eso no es cierto, pero es No, lo que piensa la correcto. mente, Sí, sí. no quiero tener un cuerpo más de mujer. Porque, ¿qué pasa si se me desarrollan los pechos? ¿Qué pasa si se me desarrollan las caderas? Qué terror poder provocar o que alguien me vea o que quiera abusar. Entonces, por eso muchas veces en la anorexia se busca tener un cuerpo mucho más infantilizado y sin caracteres femeninos secundarios. ¿Por qué? Porque podemos entender que ahí hay un tema. Igual, cuando hay algún tipo de abuso o algún tipo de violación, lo primero que se pierde es el control. Alguien te quitó la agencia de control, alguien abusó de ti y te quitó toda sensación de control y de agencia que tenías sobre tu propio cuerpo. Una niña que sí puede controlar y que es lo mejor que puede controlar, su Lo que, cuerpo, claro, lo que lo como, que yo, si tengo hambre, si me siento llena, lo que ingiero, el número que veo en una báscula. Y para alguien que perdió el control sobre su propio cuerpo y que alguien ejerció dominio y control sobre ella, que puede ser de los peores traumas que puede haber, a veces encuentran mucho consuelo en controlar su propio cuerpo. Por eso, cuando vamos a tratar un trastorno en la conducta alimentaria, y yo me dedico mucho a hablar de esto, porque obviamente hay gente que sigue opinando lo contrario, que yo no entiendo cómo, pero por eso es muy grave nada más quitarle un síntoma a alguien. Porque tú no le puedes claro, decir claro. a una mujer con anorexia, es que come. Sí, pero le estás quitando el salvavidas que tiene su mente que ha usado para no contactar con el abuso sexual. Porque inclusive tal vez está disociado, tal vez ni se acuerda. Entonces es muy impresionante cómo cuando reduces los síntomas y empiezas a trabajar de manera profunda con técnicas de trauma, todo esto empieza a salir. Entonces, sí los medios, sí obviamente hay todo lo gordofóbico en el mundo está terriblemente mal. Cómo se promueve un cierto tipo de cuerpo, cuerpos irreales y cómo se piensa que porque un cuerpo es delgado, por ende es sano, que yo no sé, o sea, Claro, claro. no, pero sí creo que hay que darle un lugar muy particular, sobre todo a los TCAs, porque hay que entender que son formas de extremo dolor interno y que son personas que por eso sufren mucho, porque hay mucho dolor y por eso son trastornos que se tienen que tratar con muchísima compasión y entendimiento acerca de la mente humana. A ver, lo dijiste de verdad tan perfecto. Yo tengo un caso no cercano, pero conocida, de una niña que efectivamente sufrió violación
a los 14 años. Ujú. Hoy no es anoréctica, pero sí tiene una obesidad, ¿sí? Por así no gusto. Entonces, así no me voltean a ver. Ujú. Y entonces lo que tú dices es muy cierto y creo que es un foco rojo para que si tenemos a alguien cerca con cualquiera de estos trastornos, ¿sí? Entendamos que no nada más es curarlo a que sí coma o a que no coma, sino que hay que ir a la raíz de dónde sale esta situación para que realmente la persona sane, pero sane a lo interno y no porque su cuerpo esté mejor o peor o arriba o más gordo, más flaco, o sea, y que quitemos como esos motes, esos adjetivos que normalmente ponemos y que entonces en lugar de ayudar a que ese trauma, que como tú dices, que viene de más abajo, lo recuperemos, ataquemos realmente de raíz cuál es el problema, nos quedamos en la superficie. Ujú. Entonces, cuando tú, ¿no? En una casa hay una humedad, pintas la pared, la humedad va a volver a salir. Y sabes que, y aquí es donde entra mucho algo que también a mí me enoja mucho, es algo muy común en profesiones de medicina y de salud mental, algo que es patient blaming, ¿no? Es culpar al paciente de ¿por qué no mejoras? Ya te di todas las estrategias cognitivas, conductuales, de respiración, de y sigues recayendo, es que tú no quieres sanar. Es que lo que pasa es que tú realmente te estás autosaboteando. A ver, cualquier persona que diga esto no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona el mundo interno y el mundo psíquico y cómo funciona el trauma y el sistema nervioso. Le estás pidiendo a alguien que elimine la conducta que la mantiene viva porque no le permite entrar en contacto con un dolor tan grave que si tal vez entra en contacto con él sin ningún tipo de contención o de ayuda, puede atentar contra su vida, se puede Claro, deprimir, claro, un se mayor puede... trauma, sí, Y sí, entonces, ¿qué sí. quieres? ¿Retraumatizar a la persona? Y entonces muchas veces queremos la regulación conductual no por ellas, sino porque para el de enfrente es cómodo. Es cómodo para un papá, para una pareja, ver que pues, su pareja o su hija o su hijo pues, ya comen bien, pero ningún papá quiere escuchar que tal vez esto vino por algo más profundo. Pero entonces las personas que podemos acompañar muchas veces, inclusive los propios profesionales de la salud, hay profesionales de la salud que evitan mucho entrar en esos temas y cuando salen estos temas como que quieren obligar a la paciente a tapar. No, pues no estoy capacitado a lo mejor para llegarle a eso, entonces mejor con que tú ya dejes de comer o comas Claro, bien, yo palomita y ya la hice. pero en lugar de referir y decir, ok, y válido, no todas las psicoterapias pueden atender todo, es no, a ver, tapemos, 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 tapemos. Entonces es esta parte de decir, ok, pero justo cuando pinto la casa de azul o pinto la fachada, ¿para quién es cómodo? Para las personas que la ven, no para la persona que vive ahí si está cayendo por dentro. Claro, claro. Entonces, qué importante es decir, ok, yo quiero que esta persona mejore y si quiero que mejore y soy un terapeuta que va a tratar con esto, A, tengo que tener los estudios. B, tengo que estar dispuesto a acompañar a esta persona con todo lo que salga y cuando salga saber qué hacer con eso. Porque si sale y yo no sé qué hacer con eso, solo retraumatizo. Claro. Y C, es dejar de querer regulación, confundir regulación conductual con sanar. Que alguien se vea bien o que empiece a eliminar conductas no implica que está sanando. Y de verdad, y esto es algo que por lo que hablo mucho y lucho mucho, entender que esto viene de dolor, que no es una elección que hacen, no es subir y bajar de peso porque sí, no es comer por comer, no es dejar de vomitar por dejar de vomitar. De algo está protegiendo y si no tenemos lo suficiente empatía y conocimiento para acompañar a estas personas, por algo son de los trastornos más peligrosos que hay y es el trastorno psiquiátrico a nivel mundial que más mata. Ese era que me traumé cuando vi Ujú. cuánta gente muere que tienen trastornos de conducta alimentaria. O sea, Porque, es altísimo vi creo que 4,1 o 4, sí, ujú, era en un... anorexia, porque aparte ese índice es mucho más alto, porque pensamos que la anorexia solamente existe en cuerpos delgados, ¿no? El típico cuerpo anoréxico, ¿Qué es la ¿no? anorexia? Ya, porque entramos, nos desviamos y te dije, Ah, ok, vamos, a ver, ok. vamos, ¿qué es anorexia? Anorexia. Regresemos. Anorexia es uno de los trastornos de la conducta alimentaria que está marcado por una restricción grave, fuerte ante los alimentos,
Conductas compensatorias, como dije, que es compensar. Comí algo que según yo tiene muchas calorías, me va a engordar, me da miedo o lo considero como algo malo, entonces lo tengo que compensar. Entonces compenso ayunando, haciendo ejercicio, vomitando, Diuréticos. diuréticos, etcétera. Compenso eso que comí. Pero en la anorexia no hay atracones como tal. O sea, hay Ok. restricción y hay dos tipos de anorexia: anorexia nervosa y anorexia purgativa. La purgativa es justamente cuando hay conducta de vómito, Ok. ¿ok? Que esa es la más peligrosa, porque lo poco que llega a entrar al sistema o en los momentos que sí entra, aparte de la restricción, hay vómito. Y tiende a haber dismorfia corporal. Es muy importante diferenciar la dismorfia corporal a la insatisfacción corporal. Insatisfacción corporal es cuando no me gusta mi cuerpo. Odio mi Ok. cuerpo, pero yo percibo mi cuerpo con las proporciones que tiene. Dismorfia corporal es cuando yo veo mi cuerpo con proporciones diferentes a las que tiene. Es una mujer que tiene un cuerpo extremadamente delgado, que tiene anorexia, inclusive en el espejo puede ver un cuerpo gordo. La típica imagen que vemos, ¿no? Que se está Exacto. reflejando la persona y a lo mejor está en los huesos Ujú. y se ve en el espejo con sobrepeso. Exacto. Esa es. Esa Ok. es, ¿no? Entonces, cuando se cumplen esos criterios, Ujú. estamos hablando de una anorexia, ¿sí? Es el trastorno de la conducta alimentaria más peligroso. ¿Por qué? Porque justamente a la hora de que hay una restricción tan fuerte en los alimentos, obviamente empieza a haber muchísimos riesgos. ¿Por qué? Porque cuando tú no consumes suficiente alimento, tu cuerpo está diseñado para sobrevivir. Entonces, si no obtiene nutrientes de afuera, se empieza a comer a sí mismo. Entonces, para proteína empieza a agarrar del músculo, para calcio empieza a agarrar de los huesos, para glucosa empieza a agarrar del cerebro. Y entonces empiezan a haber afecciones en donde puede haber arritmias cardíacas, que eso puede llevar a un infarto, puede haber daño neurológico, que ese es irreversible, puede empezar a haber osteopenia y después osteoporosis, que es cuando los huesos se llenan de hoyitos Hoyito, sí. y entonces son como de vidrio. Y entonces esas personas, y eso ya nunca se recupera, las personas que llegan a eso tienen que estar el resto de su vida en silla de ruedas porque cualquier golpecito, por más mínimo que sea, les Se puede rompe. romper y hacer arena a los huesos. Este, por eso es tan grave. Y el tener la capacidad de sostener tanta restricción es lo que lleva a la muerte. Y por eso es el más peligroso. B, es muy difícil de tratar porque, al igual de que está defendiendo todo el trauma, cuando tú no te alimentas, entra algo que se llama pensamiento anoréxico. ¿Qué es esto? Para pensar, el cerebro necesita glucosa. Cuando no estás consumiendo glucosa, tu cerebro no puede pensar. Entonces, tu cerebro se vuelve más obsesivo, mucho más obsesivo. Ok. Entonces es muy difícil, sino que imposible, trabajar con una persona que tiene anorexia si no se está realimentando, porque estás hablando con un cerebro que no puede pensar. Y entonces es mucho más Se difícil, complica más. se complica más. ¿Por qué? Porque solo puede pensar en su cuerpo y en la comida, en nada más. No hay esta parte de conectar con ella para poder empezar a sanar. Entonces, pero es muy impresionante que se empieza a realimentar y el pensamiento se activa. Ahora, a ver, esto es un proceso, ¿no? Yo creo, o sea, van Claro. como a niveles. Eh, Cuando llegamos a este punto, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que a lo mejor el trastorno comenzó? ¿Cómo que come? O sea, Sí, ¿cuándo o sea, ¿cuándo empezó? empezó? Ajá, o sea, ¿cómo una persona que está cerca de una persona que tenga trastornos, o sea, sí va a poder saber que se está presentando? O sea, mi pregunta va como, ¿cómo poder detectar a tiempo para no llegar a estos puntos de los que tú estás hablando? ¿El que cómo la persona lo detecta o cómo el Sí, familiar? el familiar. El familiar, ok. Varios puntos. Primero, ¿cómo ves que come? ¿Cómo son sus porciones? ¿Come de todo? O no come carbohidrato, no come grasas, come muy poquito. ¿Te has dado cuenta que come? O casualmente siempre llega, cuando salen a comer a un restaurante, siempre llega comida, comido. Las amigas, ¿no? También, que no, yo Exacto, llego más tarde después, ok. exacto. Ujú. Comes, supongamos que sí come bien, y es muy normal que durante la comida o despuesito de comer se para al Se baño para y, el baño, ok, desaparezca ok. no por varios tiempo. Hace comentarios constantes acerca de su cuerpo, Ujú, comenta constantemente acerca del cuerpo de los demás, ok. con ansiedad. Empiezas a encontrar envolturas, ¿no? Como el ejemplo que tú me diste, empiezas a encontrar envolturas, paquetes de comida escondida, por la casa, por el departamento. Em,
de pronto sí ya, porque justo cuando hay muchas veces que son muy buenas escondiendo que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero empiezas a ver que hay uñas quebradizas, el pelo se cae, obviamente la piel se reseca o empieza a salir lanugo, que es como los vellitos de la piel. También bajadas repentinas de peso, ¿no? O sea, que alguien baje 5 kilos de jalón en un mes, pues no es algo sano. Y mucho más, peor tantito. Ahora ahí la persona se está dando cuenta de esto. Si yo en el espejo me veo de una manera, ¿sí me estoy dando cuenta que estoy empezando a tener un trastorno o no? Gran parte de lo que hace que los trastornos de la conducta sobrevivan es la negación. Hay dos trastornos que como que el core de lo que se sostienen para sobrevivir es la negación, que es el alcoholismo y los trastornos, bueno, las adicciones y los trastornos de la conducta alimentaria. Es muy común que haya negación. Yo no tengo un problema, claro que no, yo estoy bien, esto es saludable, todo el mundo lo hace, no, es que no tengo hambre. Entonces, es difícil que una persona que esté en pleno trastorno de la conducta alimentaria tenga conciencia. Muchas veces ya hay conciencia, pero dicen, no me importa. No me importa, prefiero, y yo lo he escuchado 1001 veces, prefiero mi trastorno de la conducta alimentaria y morirme. A ver, de verdad. Y te lo dicen, prefiero morirme a engordar. Y lo dicen muy en serio, ¿eh? Obviamente aquí es donde vemos con qué fuerza la mente quiere proteger el trauma. No, imagínate qué dolor. ¿A qué nivel qué nivel de dolor tiene que de estar esa persona y que tuvo que haber vivido para que su mente diga, prefiero morirme antes que subir de peso, porque no sé con qué me va a conectar y el grado de control que necesita. Entonces, hay veces que no se dan cuenta, hay veces que sí se dan cuenta y dicen, no me importa, yo no pienso hacer ningún cambio. Y hay veces que ya están en tanto sufrimiento, porque aparte un trastorno de la conducta alimentaria aísla mucho a la persona, que dicen, alguien ayúdame, por favor ayúdenme. Ok, si alguien nos escucha, si alguien, o sea, sí, ¿qué tendría que hacer la persona para pedir ayuda? Que tú tienes un centro además maravilloso, platica un poquito, digo ya iba a ser al final, pero es un desorden esta entrevista. Pero entonces, porque como yo me estoy dando cuenta que a lo mejor sí necesito ayuda, o tengo a alguien cerca, una amiga, o alguien, mi sobrina, mi sobrino, porque además esto estamos hablando femenino, pero también los hombres pueden, claro, porque como que siento que siempre los trastornos es que es mucho más en la rama femenil que en la varonil que se presenten. A ver, ya te dije muchas preguntas. Sí, no. ¿Y qué tendría que hacer la persona o alguien que esté cerca de una persona que presente un trastorno? ¿Cómo pedir ayuda? ¿A quién nos acercamos? ¿Qué hacemos? Ok. En el sí, no. Depende del trastorno de la conducta alimentaria. Anorexia y bulimia es muchísimo más común en mujeres. Rondan los 90% en las mujeres. En los hombres sí pasa más en la comunidad LGBT, pero también en los hombres heterosexuales. Y ellos, por ejemplo, no tienden a pedir ayuda, y es algo en lo que es en Senda, que es justamente la clínica que tengo con mi socio Itziar. Intentamos hablar mucho, justamente porque se piensa que una enfermedad de mujer, a los hombres les da mucha vergüenza decir, necesito ayuda, tengo bulimia, estoy teniendo atracones, estoy vomitando, estoy cursando una anorexia, ¿no? Entonces, digo, para que sepan, sí se presenta, sí pasa, no es nada de vergüenza, es una enfermedad y no hay nada de qué avergonzarse y merecen el mejor tratamiento para que ustedes puedan salir adelante. Entonces, no hay nada de que tener vergüenza. Hay otros trastornos de la conducta alimentaria que se dividen más 50-50. El trastorno por atracón se divide muy 50-50. Entonces, esa es bulimia, ¿no? Entonces vimos ya anorexia un poquito. Anorexia y bulimia 90. Los demás están en los 50%, se van dividiendo como en la prevalencia entre hombres y mujeres, ¿no? Que sería trastorno por atracón, ortorexia, vigorexia, tanes, etc. Y la forma de pedir ayuda, si quieres ahorita repasamos los demás, la forma de pedir ayuda es tengan mucho cuidado con quien se atienden. ¿Por qué? Porque yo he visto 1001 personas que llegan a Senda, o antes de que estuviera Senda, que yo trabajaba con ellas, con mi equipo, que llevaban 5 años en un tratamiento para una anorexia con alguien que ni siquiera tenía la especialidad. Una psicóloga, una nutrióloga, un psiquiatra, y esto es algo gravísimo.
Para que un psicoterapeuta pueda tratar un trastorno de la conducta alimentaria, requiere de una licenciatura, una maestría en alguna rama de psicoterapia y aparte una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Ok, esto es importante. Eso es lo que mínimo digas. indispensable. Ok. Primer punto. Segundo, debe ser una persona que trabaje en equipo. Debe de ser un equipo. Es un trastorno que se maneja de forma multidisciplinaria. Ok. Eso que quiere decir que mínimo tiene que haber un psicoterapeuta y una nutrióloga. La nutrióloga también tiene que ser especialista en el tema. Y especialista no es leí libros, vi un curso, vi un video o platiqué mucho del tema. Sí. Tienes que tener una especialidad, una certificación en el tema para poderlo atender. Y cualquier especialista que esté involucrado igual. El psiquiatra tiene que tener su especialidad en TCAs. La terapeuta familiar tiene que tener su especialidad en TCAs. Tienes que estar con un equipo especializado en TCAs. Y si me pongo muy picky, yo te diría, y que estén informados en trauma. Que sea un equipo que realmente esté informado en trauma. Para que llegue a lo que estamos Exacto. hablando. Y que no claro, solo sea claro. manejo conductual. Ok. Entonces, esa sería la forma de saber si estás en un buen equipo y de saber por dónde empezar a buscar ayuda. Ok, creo que esta información que estás brindando es súper importante para que la gente sepa hacia dónde dirigirse y vea estos, ok, él sí tiene, él no tiene, y realmente lleguen al lugar indicado, porque como tú dices, 5 años y sigo igual, entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, claramente, y que es el tema, le empiezan a echar la culpa a la paciente. Es que tú no quieres salir adelante, es que tú no tienes las certificaciones, no tienes la especialidad, no estás ni en un equipo. Claro. Esta persona necesita un equipo, necesita contención. Y no es ella, son ustedes. Son entonces, ustedes, sí, claro, o sea, sí. son ustedes los que no Sí, están, sí, no sí, están sí. ayudando. Entonces, sí, mucho cuidado con quién se tratan y que no les dé pena pedir las certificaciones. Que no les dé No, pena, claro, porque no. yo veo eso mucho en las personas en general, inclusive con terapeutas, de, oye, ¿tu terapeuta tiene maestría? No sé. ¿Por qué no le preguntas? Me da pena. ¿Cómo crees? Le voy a decir, va a cuestionar, ¿no? Que lo estoy cuestionando. Exacto. Bueno, pues claro, pues te está llevando. Y cualquier psicoterapeuta Sí, que se sí. moleste porque le pide su cédula y su maestría o sus especialidades, corre. Sí, Ahí no sí, es. sí, Esa no es la correcto, persona que te va a correcto. ayudar con tu salud mental. Ok. Entonces, bueno, vamos, ya lo que dijiste, ya vimos Anorexia, ¿qué seguiría? Bulimia. bulimia. En bulimia lo que va a haber es un ciclo de atracones y de conductas compensatorias supurgativas, ¿no? ¿Cómo definimos un atracón? Porque muchas veces me llegan personas, no, es que me atraco muchísimo. Y cuando investigas, no es un atracón. Un atracón no es que te comiste una bolsa de papas. Un atracón no es que te acabaste el paquete de galletas. Un atracón está definido con comer una gran cantidad de comida. O sea, me comí 2 bolsas de papas y una caja de galletas y después empecé a comer peanut butter así a Y cucharadas. además, Una gran cantidad de comida en un periodo corto de tiempo rápido, ok. y pierdes el control. No hay Ok. sensación de control. O sea, por más que estás come y quieres parar, no ¿Y puedes escondidas parar. o no escondidas? ¿No es característica? No. Depende. Si, Ok. si viven con alguien, por lo general sí se Sí, tienden a esconder, vas y te escondes. pero si están solos, pues de pronto el atracón es en plena cocina, en plena sala, Ajá, ajá. etcétera. Y hay una sensación de perder el control. Muchas veces inclusive ya están muy llenas, muy llenos, y por más que ya duele el estómago, Siguen comiendo. siguen comiendo. Había otra característica que quería decir, pero bueno. En general, ese es un episodio de atracón. Cuando hay una bulimia, después del atracón va a venir un episodio de purga o de conducta compensatoria. Por lo general es la purga, porque obviamente si estás muy llena, muy lleno, pues no te puedes poner a hacer ejercicio. ¿Me explico? O sea, Claro, el cuerpo no te no. deja. Y lo que quieres aliviar es el malestar de inmediato. Entonces, por lo más común es que haya una conducta de vómito, una purga. Ok. Entonces van y vomitan. Obviamente la gravedad de la bulimia está muy basada en dentro del periodo de una semana que tantos atracones y que tantas purgas tiene. Hay insatisfacción corporal, como en todos los trastornos de la conducta alimentaria, menos en ortorexia, pero en todos en general hay insatisfacción corporal. Y una preguntota. ¿Te viene culpa? O sea, por ejemplo, después del atracón, o sea, Claro, la culpa, sí hay culpa hay porque mucha sí, culpa, mucha vergüenza y el vómito no solo alivia el malestar, sino alivia eso lo la pensé culpa ahorita y que la te vergüenza, escuchaba. pero Sí. después hay culpa y vergüenza por el ciclo que hiciste.
Y entonces la persona se vuelve a restringir y se restringe, vuelve a tener el atracón, del atracón vuelve el vómito y es un ciclo que no acaba. Y no acaba y es un ciclo de mucha vergüenza y mucha, mucha culpa. Ok, igual, o sea, entramos en este círculo vicioso y entonces igual hay que romper con él y irnos a la raíz. Exacto. También hay un trauma fuerte generalmente. Siempre. Sí, En un trastorno de la conducta alimentaria. siempre. Y a ver, aguas con el término trauma porque muchas veces pensamos en trauma y es claro, un abuso sexual, un secuestro, y no. Hay que entender que para una niña, un niño chiquito, lo que puede ser traumático puede ser muy diferente de lo que puede ser para un adulto, Correcto. ¿no? O sea, un trauma está definido como un evento que rebasa la capacidad de mi sistema nervioso para afrontarlo y para procesarlo. Entonces, si no siempre doy este ejemplo, pero se me hace muy bueno, si tú y yo, Rosana, vamos a un centro comercial y de pronto yo me voy y te dejo, pues te vas a enojar, ¿no? Pero tienes la capacidad de salir de ahí. No entras en terror, no entras en desesperanza, no entras en angustia, no entras en pánico, ¿no? Llamas un taxi, pides un Uber, le llamas a una amiga que vaya por ti, no sé. Y además estoy muy enojada porque me dejó en el centro Exacto, y estoy comercial. enojada, pero puedes Pero tramitar y procesar el evento, ¿me explico? lo arreglas, Ajá. exacto. Un niño chiquito, si tú lo dejas en un centro comercial, es alguien que no tiene herramientas para hacerle frente al mundo, en ningún sentido. Y está inundado de miedo, de impotencia, de desesperanza, porque algo pasa y a quién acude. Alguien le quiere hacer daño y aquí, ¿qué hace? Esa experiencia puede ser muy traumática. Y si aparte llegan los papás y en lugar de decirle, perdón, yo sé, estás espantada, estás espantado, y estoy aquí, le ayudan a regularse, le explican, y se abocan a reparar, sigan y, ya, no fue para tanto. O sea, sí me fui, pero o lo jalonean, no, ya, no llores, agravan el trauma. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando decimos la palabra trauma, porque vamos a encontrar que hay experiencias infantiles extremadamente traumáticas que a los ojos de un adulto no son graves, pero eso es muy injusto, porque es como cuando la gente dice como, el adolescente lo único que tiene que hacer es estudiar. ¿Qué más le quieres pedir? O sea, ¿qué quieres? ¿Que mantenga una casa? ¿Que sostenga qué? Único, claro. Es lo que sus capacidades están, tener amigos y en el momento de vida que está viviendo. Exacto. O sea, ¿qué esperas? Y eso es una forma muy fuerte de humillar a alguien. Entonces, cuando digo trauma, please no piensen, porque luego escuchan estas cosas y da miedo atender mi TCA porque qué voy a encontrar. Y muchas veces lo que vas a encontrar es este tipo de traumas. Yo te voy a contar, ahorita que decías de niña, yo tuve un trauma de niña. Se acercó una persona, un borracho muy, muy tomado conmigo en un momento en el que yo estaba sola. No me hizo nada, ¿eh? Simplemente quiso como jugar conmigo, hablar, pero la manera en que se le iba... ¿Qué pasó? Y de repente, si a mí alguien llegaba con un tipo de enfermedad o no podía hablar bien... Yo corría, de verdad. Y mis papás me decían, Rosana, ¿qué te pasa? Y si tú llegabas a lo mejor con un problema de lenguaje, yo, era un pavor, claro, porque ese momento, claro, viví un trauma de niña con una persona que se acercó a mí, te digo, nada, o sea, jugar a lo mejor, pero yo no supe qué hacer. Claro. Y por muchísimo, hasta que lo saqué, resolví, y entonces ahí quedó. Pero pudo continuar, al día de hoy. Exacto. Entonces imagínate, alguien que tiene, si agarró tu ejemplo, Claro. y alguien que en ese momento sintió absoluto descontrol y terror, y tal vez no tiene muchas herramientas emocionales y mentales en ese momento, porque tal vez no tienen buenos papás, no tienen un buen círculo. Papás presentes, de papás presentes que sí pueden controlar su cuerpo. ¿Me explico? Sí, ahí está. Sí. Ahí está el cuerpo. Entonces, cuando digo trauma, sí, tómenlo con ese contexto. Pero gracias por la aclaración, porque creo que es muy importante. En la bulimia, claro que es muy normal esto. Y para empezar a romper cualquier trastorno de la conducta alimentaria, lo que tenemos que romper principalmente es la restricción. Porque obviamente una persona después de un atracón y después de vomitar, llega algo que yo le llamo promesa de restricción. Ya, voy a comer bien, voy a enflacar, ya no voy a hacer. Te restringes, llega el atracón, del atracón llega el vómito, promesa de restricción y otra vez. Y ahí vas. La bulimia es menos peligrosa que la anorexia porque el vómito, los atracones las están salvando, porque aunque vomitan, algo absorben el 70% de los nutrientes de todo lo que están consumiendo. Entonces, por eso, cuando hay gente que llega y dice, es que me meto a atracones y yo escucho mucha restricción, lo que digo, qué bueno. Esos atracones te están manteniendo viva.
Cuando la gente no se atraca, se llama anorexia, cuando están intentando tener este grado de restricción. Entonces, los atracones están haciendo lo que te están salvando de que no estés en algo muchísimo más grave. Ok. Oye, a ver, y aquí ahorita quiero retomar nada más un tema de la anorexia. La anorexia siempre se ve porque son huesudas, porque están No, muy flacas, eso es lo que no, quería, no, no. ¿no? Y porque siempre te dicen, es que es muchísimo más difícil detectar la bulimia, porque en la anorexia, uy, se ve luego, luego. Entonces, Gracias, sí, gracias pues por hacer esa quería. pregunta, muy importante. No. Del 100% de las mujeres y hombres que tienen anorexia, solamente entre el 15 y el 20% se ven. Hay muchos cuerpos, inclusive cuerpos gordos, que tienen anorexia. Y es algo terrible porque van al doctor, el doctor ve a una mujer o a un hombre con un cuerpo gordo y lo primero que le manda es una dieta. O una endocrinóloga, lo primero que le manda es una dieta. Y realmente no se están dando cuenta porque ni siquiera se toman el tiempo de preguntarle cómo son sus hábitos, porque asumen que un cuerpo gordo, por ende, come mucho. Este, y no saben que tiene una anorexia. Y entonces por eso yo creo, y digo, no creo que es estoy como haciendo algo muy aventurado asumiendo esto, pero que el índice de muertes de la anorexia es mucho más alto porque muchas veces una persona que no tiene un cuerpo anoréxico muere de un infarto y nadie asume que era Y anorexia. era anorexia y no es que tenía un problema Exacto. cardíaco, O muere de un paro un riñón, respiratorio, muere, exacto, muere de algo neurológico, pero como no tiene un cuerpo anoréxico, nadie asume que realmente la causa de muerte fue anorexia. Entonces, si de por sí estamos diciendo que es un 4-1, Yo creo que es más alto. imagínate qué susto. Ujú. Pero bueno, quería nada más retomar Sí, 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 ese sí, no, puntito. Entonces, ya importantísimo. llevamos anorexia, bulimia y siguiente trastorno. Siguiente, yo diría trastorno por atracón, que ¿Ok? es lo que ya expliqué de los atracones, Ok. comer una gran cantidad de comida en un periodo corto de tiempo, con pérdida de control, pero no hay conductas Pero no purgativas. llegas. Ok, No esa es la llegas al vómito, diferencia. no llegas Ok, al laxante. ok, Sí llega a haber conductas compensatorias de que, bueno, ya mañana voy a hacer ejercicio, bueno, ya mañana ayuno, bueno, ya mañana, ¿no? Y algo, el ciclo del atracón es restricción, atracón, restricción, atracón, restricción. ok, Siempre que hay un atracón, hay restricción. Siempre. ok. Em, y ese es el menos peligroso, pero claro que es peligroso. ¿Por qué? Porque las personas que tienen trastorno por atracón tienden a oscilar mucho de peso. Entonces tienden a subir de peso, Ok, a bajar de peso, ok, subir de peso, a ok. bajar de peso. Cuando tú tienes esa constante de subida y bajada de peso, más o menos 4 kilos subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, el corazón lo empiezas a afectar. Y entonces ahí puede haber un riesgo de paro cardíaco. Ok. Y obviamente la parte hormonal se deshace. Entonces, por más que sea el más benigno, sí, obviamente tiene su riesgo a largo plazo y pues también emocionalmente es muy dañino para Oye, la a ver, lo que estás persona. diciendo también se me hace un punto súper importante, que de repente, oye, es que hacía ejercicio y de repente le dio un paro cardíaco y pues comía sano y en sube y baja. Claro, a lo mejor le di en la torre al corazón. Ujú, claro, exacto, porque hay unos tubitos y hay como un hoyito y hay un tubito que entra en los hoyitos. Cuando tú haces grande y chico el corazón, grande y chico, llega un punto que queda elástico. Estos tubitos ya no embonan y quedan Hay un desgaste, aberturas. claro. Y entonces ahí es donde luego llegan los paros cardíacos y empiezan a haber arritmias. Entonces, es muy común que pase eso cuando alguien lleva un trastorno de la conducta alimentaria, bueno, un trastorno por atracón Por durante atracón, un durante periodo de un tiempo. periodo largo de tiempo. Ok, Obviamente el metabolismo se friega de una manera súper importante y la parte hormonal también se ve muy, muy afectada. ok. Entonces, siguiente trastorno. Yo diría vigorexia, que la vigorexia tiene que ver más bien con la necesidad de tener un cuerpo musculoso. Ok, Sí, esto es lo que todo el mundo dice que físico-culturistas, etcétera, es muy común ahí en la parte fitness. Obviamente hay temas con la alimentación, es una alimentación muy limpia, muy clean, cero azúcar, pero con el objetivo de generar más masa muscular. Y el tema aquí al igual que en la anorexia, hay dismorfia corporal, no insatisfacción corporal, ok. que es, por más que pueden estar súper Y musculosos, ya la súper cosa está, la musculosas, bola aquí, se ven flácidos, mucho ñangos, más así. flácidos, se ven menos musculosos de lo que realmente Ok, están. Obviamente hay todo esto de anabólicos, esteroides, también suma todo todo, esto. todo, 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 y hay una parte muy obsesiva. Otro que ahorita está muy de moda es la ortorexia. ¿Qué tiene que ver Ok, la ortorexia? La ortorexia es la necesidad de comer alimentos que
la persona digna como limpios. Entonces es esta parte de Aparte de clean, mi comida clean, es, sí, exacto, sí. no GMO y pues, de libre pastoreo y aparte cero esto y aparte ta. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el enfoque no es tanto tener un cuerpo delgado, sino hay como esta necesidad y obsesión, porque es obsesión de tener un cuerpo limpio, como puro, Ok, ¿no? entonces empiezo a lo mejor siendo vegana, Exacto, ¿sí? Y no nada más me quedo en la vegano, entonces ya no, o vegetariano y le sumo esto y entonces el exacto. huevo tiene que venir de la granja. Y cada vez mis requerimientos son mucho más Ok, específicos, empieza a progresar la cantidad de alimento y que bueno, o sea, la cantidad sí que puedo consumir es ya mínima. Obviamente empiezo a tener deficiencias muy fuertes y son personas que, por ejemplo, no pueden viajar. O sea, no pueden viajar porque si dicen, es que yo no sé si voy justo a Madrid, etcétera, o voy a Estados Unidos, o voy a este estado en México. Yo no sé si tienen mi comida, yo no sé si tienen esto, yo no tengo control sobre lo que me alimento y si me da hambre, entonces son personas que se aíslan mucho y que si llegan a viajar o llegan a salir de zona de confort de de alimentación, alimentación, pueden pasar sin comer, días sin comer. porque entonces sigo clean. Claro, porque es mucho mejor matar, o sea, morirme de hambre que comerme un pollo frito o unas papas del Oxxo porque esto envenena mi cuerpo. Y sí está muy de moda y toda esta cultura hoy de super wellness o cultura super Claro. ayuda y suma a que pues nos veamos bien cumpliendo con estos requerimientos, ¿sí? Y entonces estoy siendo muy sano. Y aparte, no solo es aplaudido, de que no, qué bárbaro, Qué qué bárbaro, impresionante, cómo, qué cómo comes, qué increíble que comas tan sano, qué padre que ese es el tema. Gran parte de los trastornos de la conducta alimentaria son muy aplaudidos en la sociedad, ¿no? O sea, estás en una boda y alguien se sale porque tiene que ir al gimnasio o se sale wow, porque tiene que ir a comer y regresa y es como, qué ay no, qué disciplinado. disciplina. No, eso es obsesión, eso claramente ahí hay un tema, o sea, dejemos de aplaudir conductas que son dañinas. Y justamente la ortorexia ahorita es muy aplaudida por toda la onda wellness que hay ahorita. Entonces, Claro, muchísimas claro. personas que tienen ortorexia son la cabeza, influencers o de estudios o lo que sea, que realmente lo que tienen es pues, un trastorno de la conducta alimentaria muy importante. No, y ahí más difícil de reconocer todavía, Muy difícil. ¿no? Porque físicamente además te estás viendo bien, te estás, según yo, alimentando bien Ujú, y entonces reconocer que tengo este trastorno va a ser muchísimo más complicado. claro, claro. Y ya el último, si no se me está yendo alguno, dirá que los TANES. ¿Qué son los TANES? Son trastornos de la conducta alimentaria que no encajan muy bien en ninguna categoría. Ok, Entonces, como que tienen un poquito de todo. Entonces, por ejemplo, puede haber una bulimia, pero es raro que vomite. Entonces, tal vez ok. en lugar de que vomite una vez a la semana, vomita una o dos veces al mes, que no entraría muy bien dentro de la categoría de una bulimia. O si hay una anorexia, pero los periodos de restricción oscilan. Ok, Entonces, cuando hay TANES, es más difícil detectar todavía, y sobre todo para las pacientes, porque como está la negación, dicen, no, pero es que yo no encajo ahí. Anorexia no, no no tengo, tengo. bulimia no tengo, vomito súper poquito. Entonces, los TANES son muy peligrosos por eso, porque como no encajan, apelan mucho a la parte racional y lógica de la persona que lo vive Ok. y es muy fácil de justificar y sostener de por qué esto no es un trastorno de la conducta No, alimentaria. o mi hija no lo tiene porque ay, le ha pasado una o dos veces, entonces no lo tiene, Exacto, porque también como papás es muy difícil reconocer que alguien cerca de nosotros tiene esto, porque de algún modo estás tú también involucrado en la situación. estás involucrado y muchas veces es muy normal que alguno de los papás tenga un TCA. Y entonces, si mi hija, mi hijo tiene un TCA y compartimos conductas, Yo también ¿qué lo habla de tengo, mí? sí, claro, claro. No es como cuando hay alcoholismo, un grupo donde donde tal vez son muchos alcohólicos. Que un alcohólico dice, oigan, ¿qué creen? Soy alcohólico. Dicen, no, tú no puedes ser alcohólico, porque si tú eres alcohólico, todos somos Sí, alcohólicos. claro, Y claro. entonces voy a evitar que pidas ayuda o te voy a intentar volver a enfermar, porque así yo no tengo que confrontar que yo también tengo un problema. Por eso luego la terapia familiar es necesaria Necesaria. en los trastornos de la conducta alimentaria. Ricardo, no quiero que te vayas y quiero seguir hablando contigo porque aquí me las enseñas y cosas de que nuestro tiempo
ha llegado a su fin. Entonces, a ver, para terminar y para cerrar, tengo una serie de preguntas rápidas, entonces te las Venga. digo, son un poquito más personales, no tanto de, ¿ok? ¿Tu desayuno favorito? Mi desayuno favorito. Yo creo que sería toast de aguacate con salmón Ándale, ahumado. ok, qué rico. Ajá. No, no he desayunado ni comido, entonces lo que me digas voy a decir, qué rico. Un alimento que te conecta con tu infancia. Un alimento que me conecta con mi infancia. Yo creo que como las tartaletas de chocolate blanco con frambuesas. Esa Ay, era, qué esa era rico, mi ¿de postre, verdad? sí, ese era mi postre favorito cuando era chiquito. Entonces, a No, la fecha cuando bueno, lo como me da mucha nostalgia porque yo siempre pedía de cumpleaños que ese fuera mi pastel. Entonces, yo ok, creo que sí. ok, me encanta. ¿Y tu cara? O Sí, sea, sí, 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 sí. te llevó a ese momento. Sí. Una emoción que se disfraza de hambre. Una emoción que se disfraza de hambre, vergüenza. Es muy común que la vergüenza se disfrace de hambre. Ok. El peor consejo que escuchaste sobre una imagen o una dieta. El peor consejo que escuché sobre una imagen o una dieta. Aguanta el hambre porque pasará. ¿No? Como Ok, esta parte de ok, si aguanta claro, sí, suficiente sí, el sí, hambre, sí. eventualmente se va. Es la Se te va a pel. olvidar, piensa en otra Sí, o cosa. sea, aquí no. O sea, ¿Tienes hambre? sí, o sea, Tu cuerpo es súper sabio, come, necesita. Sí, come, por sí, favor. ok, ok. Tienen hambre, coman. Sí, y sin culpa, a gusto, Ajá. disfruten. Y uno más, o sea, hay alimentos buenos y malos. O sea, no hay Ok. alimentos buenos y malos. Por favor. O sea, un pastel, No es malo. esa cara que hiciste por esa Exacto, tarta, qué delicia. exacto. No existen alimentos buenos y malos. Ok, están nuestros hábitos. Ujú. Ok. Una canción que te levante el ánimo. Una canción Unwritten, Ok, ¿de quién es? de Natasha, no sé cómo se pronuncia el nombre de Ok, Becknefield, pero es famosísima Unwritten, es ok, para buenísima nuestra y playlist de sí. Charlando y Conectando. Un libro, película que nos recomendarías para entender las TCAs. Pues mira, para entender los trastornos de la conducta alimentaria, es que yo recomendaría más que entender el TCA, entender por qué existen y entender cómo funciona tu mente. Ok, Entonces yo les recomendaría, y él empezó justamente a escribir de esto, era una persona que se quedaba mucho a los TCAs, que se llama Dick Schwartz. Él creó un modo de psicoterapia que se llama IFS, Internal Family Systems, que justo tengo una especialidad en eso y me ayuda muchísimo a ayudar a mis pacientes. Entonces busquen cualquier libro de IFS, de Dick Schwartz, sobre todo el primero, y él habla ahí mucho de trastornos de la conducta alimentaria y de por qué son una defensa y cómo ayudar a las personas o cómo las personas ok, pueden empezar a identificar que esto viene del dolor y por qué es ok. importante de tratar. No, pues gran tarea nos estás dejando. ¿Qué piensas del espejo? Uf, creo que para mucha gente puede ser su mejor amigo o su peor enemigo. Ok, está muy bonito. ¿Qué entiendes hoy por belleza? ¿Qué entiendo hoy por belleza? Híjole, qué pregunta tan más dura. Eh, híjole, yo creo que tiene que ver con todo aquello que te conecta con algo positivo de ti. Ah, me encanta exactamente. O sea, siempre que Sí, algo resuene en ti y aviva todo lo que es positivo en ti, compasión, alegría, esperanza, amor, creo que cualquier cosa que tenga la capacidad de detonar esas cosas en ti es eso es bello. bello. Ok. ¿Un lugar que te dé paz? La playa, Ok. absolutamente. ¿Qué te hace sentir libre? ¿Qué me hace sentir libre? Mm, híjole, meditar. O sea, como que yo en general es una práctica como muy fuerte que tengo en mi vida. Y el meditar y el saber que puedo como entrar a como estados como muy conectados conmigo me hace sentir muy libre. Como que es una forma muy fuerte de apagar el mundo afuera. Ok. Ay, me encanta y esa también es otra. Bueno, otro día nos vienes a platicar de la meditación. ¿Y con qué palabra cerrarías esta entrevista? Eh, responsabilidad. Creo que hay mucha responsabilidad tanto de las personas que hablamos de TCAs como de las personas que quieren ayudar a personas con TCAs, como de los papás o cuidadores que saben que tienen gente con TCAs. Queremos ayudar, hay que ser responsables y entender que esto no es un juego.
Ok, me encanta. Y pues yo con que me quedo, y mi última palabra es darte las gracias. Gracias, Ricardo, por estar hoy aquí en Charlando y Conectando. Y yo creo que por hacernos entender que el sanar estas TCAs no es nada más, ¿no? Como dijimos, limpiar la mesa por encima, que realmente hay muchísimas más cosas que trabajar. Es una invitación. Sí me quedé con muchas preguntas, con muchas ganas. O sea, ya ni leí todo lo que traía, todo lo que tenía aquí anotado. Entonces, con mucha responsabilidad, yo creo que podemos cerrar con esa palabra que tú decías, esa responsabilidad, eso, aprender a responder sobre los compromisos adquiridos de la gente que tengamos cerca Ujú. y con los mismos trastornos, o sea, ser responsables o sea, hacia ese trastorno y ver cómo podemos ayudar al que tengamos cerca. Entonces, Absolutamente. muchísimas gracias. A Tus ti. redes sociales, compártenos, Ok, Senda, todo eso, por ok. favor. Como psicólogo, pues si me quieren encontrar a mí es psic.ricardoherrerías en Instagram y en TikTok. TikTok la verdad no lo pelo mucho, pero en Instagram me pueden encontrar. Este, mm, y tengo un podcast dedicado a salud mental que se llama Tu mente en palabras. Igual si ahí hablo de estos temas si quieren informarse más. No de TCA, sino de salud mental. Para trastornos de la conducta alimentaria está Senda Bienestar, que ahí nos pueden encontrar en Instagram, también en TikTok. La página de internet de Senda, si quieren saber más información de cómo son los tratamientos, información de TCAs, cómo llevar un proceso, es Senda Bienestar MX. Y ahí pueden encontrar mucha información. Y el podcast de Senda, que es abocado 100% a los trastornos de la conducta alimentaria, se llama Senda Más Allá del Cuerpo. Entonces, en cualquiera de esas plataformas nos pueden encontrar y de verdad, si necesitan ayuda, tienen dudas, quieren que les ayudemos a buscar un equipo, aunque no importa que no sea Senda, esto no se trata de eso, Senda está para ayudar, para informar. Entonces, si necesitan un equipo, lo que sea, no saben a quién acudir, nosotros con muchísimo gusto les ayudamos en lo que necesiten. Ok, pues muchísimas gracias, porque después de todo lo que haces, gracias porque está hoy aquí con nosotros. Y pues yo nada más les doy las gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Charlando y Conectando. Y no tengan miedo, busquen ayuda y siempre hay quien va a estar cerca de ustedes para Absolutamente. apoyarlos. Muchas gracias. Adiós, un abrazo y un beso a todos con mucho cariño.